7:33, saludamos a Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Dice el presidente Noboa que ustedes tienen memoria selectiva, porque en el 2016 subieron el IVA por la emergencia del terremoto y ahora no lo quieren hacer. Ahí le dejo el dato. Buenos días. Buenos días, un saludo a la audiencia, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. En efecto, tuvimos que tomar esa decisión en su momento, pero las condiciones económicas eran totalmente distintas a las que vivimos el día de hoy. Hoy son sucedió un terremoto, pero me refiero a las condiciones económicas y sociales. La economía no son solo cifras, ni solo números, ni solo signos, ¿no es cierto? En ese momento, por ejemplo, habíamos logrado que al menos 1 millón de personas salgan de la pobreza. En ese momento habíamos logrado una mejor condición de estabilidad laboral y en ese momento habíamos logrado otro tipo de sostenimiento desde los servicios públicos, desde el empleo de lo público, reactivación de la obra pública, etcétera. Es decir, había una población activa que podía incluso sostener, si fuera el caso, el incremento temporal del IVA. Y en este momento no. El país ha pasado una pandemia que ha significado no solo desempleo, sino también migración y además lo que implica el tema de la seguridad. Entonces, entender el contexto económico significa no comparar los países del 2016 al día de hoy. Lo que corresponde en este momento es que quienes no han perdido en todo este tiempo, incluida la pandemia, sean quienes carguen el peso de esta crisis, al menos en lo mediano y en el largo plazo hasta que acabe el gobierno. Claro, lo que pasa es que la situación, si es que no se gana la guerra al terrorismo, cada día va a ser peor y la pobreza va a ser más grande y la crisis social va a ser más grande. Solo el ejemplo de la droga capturada en Vinces. En el mercado europeo esa droga era 1.200 millones de dólares. Es decir, 2 puntos del IVA. En un solo día, en una sola caleta, imagínense. Por supuesto, pero quienes pueden cargar el peso de la crisis también están en este país. Y esos son los bancos. Y esos son, por ejemplo, las telefónicas y la renegociación que sucedió entre gallos y medianoche en el anterior gobierno, con las telefónicas y el uso del espectro y demás. ¿Quiénes más pueden hacer? Los grandes capitales. Porque así como hay un sector que pierde siempre o se empobrece siempre, cada vez más, también hay otro que no lo hace así. Ahí está, por ejemplo, la posibilidad de controlar la salida de divisas, de hacerlo a través del impuesto a la salida de divisas. Y una de las informaciones que recibíamos tras consultas al Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, es que hay una mala recaudación tributaria. Es decir, están los recursos, pero el SRI no ha perfeccionado los sistemas de recaudación. Son ahí los espacios directos para tomar otro tipo de decisiones, digamos, esos que dineros, permitan fondear a la recaudación tributaria, que mejoró a finales del año pasado, porque los datos así lo decían. Obvio que puede ser mejor, pero también son cuestiones que no son, como digamos, una inyección a la vena, que es lo que se necesita en este momento para pagar todo lo que está pasando en la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado y el terrorismo. Que sí lo es el ISD. ¿El ISD cuánto podría sumar? Nosotros lo que hemos establecido en el informe de minoría, aquí tengo conmigo los 3 informes, el de mayoría y los 2 de minoría, hemos establecido que se puede pensar, de acuerdo a la salida de capitales al día de hoy, en cerca de 600, 700 millones de dólares. Ojo, este es un tema que no es único. Más o menos un poquito más de un punto del IVA. Pero no es lo único. Ya. Es decir, no es lo único, por eso es que planteamos otros temas. En el informe de minoría, ¿qué más ponen ustedes? Sí, porque además hay que considerar, y es uno de los contextos que planteamos acá, que estamos en una economía dolarizada. Y eso es lo que nos diferencia de otros países que en efecto tienen un IVA mucho más alto. Y en esta economía dolarizada tenemos que procurar que los recursos no se vayan, es decir, que los dólares no salgan, que se queden acá porque compramos dólares. Y también en ese contexto hay que pensar en un momento de crisis para, de alguna forma, tomar medidas que estabilicen la dolarización y que la sostengan, porque esa es una de las preocupaciones que ha tenido el país siempre, que la dolarización no se caiga. ¿Qué otras cosas planteamos acá? Primero ponemos como contexto todos los antecedentes respecto a cómo estamos en este punto, porque no podemos pensar que únicamente la violencia se atiende fortaleciendo los temas logísticos de las instituciones. No, pero el plan del gobierno incluye hasta el tema de seguir subiendo la desnutrición crónica infantil, lo escuchamos al ministro de Salud. Es decir, no es un plan solamente bélico, es un plan también social. Y esa es una de las cosas que suma más de 2.000 millones de dólares. Es una de las cosas que planteamos en el debate. Porque, ¿qué pasa el día 61 después del estado de excepción y si se prolonga el día 91? Claro. Es una de las cosas que hay que también tomarlas en cuenta. Pero la guerra sigue, porque si es que el decreto 111 no se modifica o se deroga, el estado de guerra sigue, al margen de que tengamos decreto o no de excepción. Es decir, no obsta, digamos. Sí, pero además hay una cosa que también poco se ha dicho, y es que la Asamblea dio paso, por ejemplo, al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a través de la reforma constitucional y queda pendiente el proceso de consulta a la ciudadanía. Y eso hará que las Fuerzas Armadas puedan contribuir sin necesidad de un estado de excepción, porque ya hubo un contexto de corte, pasó el proceso y demás. Otra de las cosas que planteamos para seguir en el tema es que se fije un impuesto a los grandes capitales. Esto significa que sean por sobre el $1.000.000 y se consideran, digamos, rubros especiales, utilidades y demás, porque se entiende también que hay que precautelar que esos capitales que pueden llegar a generar empleo, pues no se vean perjudicados. Y fundamentalmente el énfasis a la banca. Y es que
si le Que preguntamos a también la incluye el ciudadanía, informe de mayoría. incluye el informe de mayoría una parte e incluye el informe del Partido Social Cristiano de minoría también. Pero fíjese, ahí hay una apertura del gobierno de querer negociar. No así con el IVA. Y eso hemos dejado claro a ver, diferentes sectores de la Asamblea. primero era 15% de manera indefinida. Después se cambió a 24 meses, con una fórmula mixta de 13%. O sea, es decir, el gobierno está abierto. Ahora incluso 18 meses al 14%. Es decir, hay una muestra de apertura del gobierno de querer. ¿Por qué no hacer país? Cuando fue la guerra del 95, el país pagó un impuesto especial. Yo sé que hay pobres y gente que lo necesita, pero el IVA tampoco es para todo, ni para todos. Pero es un impuesto que sí grava, entre otros, por ejemplo, la gasolina. Y Sí. también se habla de focalizar subsidios. ¿No cree que es el momento de focalizar los subsidios? De momento hay que pensar al menos que el tema de la violencia y de la inseguridad venga de la mano con una profunda atención social. Y eso de momento no sucede. Y mientras no se recuperen las cifras en lo social y se acorten de alguna forma las brechas de desigualdad, es impensable pensar en algo que afecte a todos en diferente medida, pero afecte a todos. No es lo mismo la situación de alguien que gana el salario básico frente a la situación de otros que no lo hacemos. Y en ese contexto también hay que pensar quién siempre se perjudica más. Además, desde el gobierno de Moreno al de Lazo y a la fecha actual, la economía nacional no ha crecido en similares condiciones que la población. Claro, Y eso es una de las cosas que no se pueden perder de vista, porque la población que crece no es que llega a la población económicamente activa y encuentra un trabajo, es habitualmente la población que está en peores condiciones. Y ese es uno de los temas que, si se le entiende en macroeconomía, tiene que tomarse decisiones en función de quienes están siempre perdiendo, siempre son los más perjudicados. Usted dice, ¿no? El IVA grava combustibles. Los que menos tienen no tienen carro. El IVA no grava Pero canasta. se trasladan en el transporte público, pero consumen en la tienda de la esquina. Pero no debería pasar eso, imagínese. Porque el IVA no grava la tienda de la esquina, el IVA no grava los productos de la canasta básica, no grava medicinas. Es decir, pero el IVA no es un impuesto, es decir, en un país racional, y eso es lo que en un país se ha dicho racional que debe es el subir problema lo que mayor. debe subir. No todo, porque aquí ya subió la botella de cola porque solamente anunciaron que había la intención del IVA. Es un país irracional a veces. Y debería venir de la mano con un fuerte control del poder del mercado y un fuerte control de la especulación. Pero en este momento puntual me parece que hay que dejar claras al menos, y era una cosa que planteamos en campaña, lo urgente, lo emergente y lo permanente. Y lo urgente en efecto es atender la inseguridad. Pero esto, desconectado de lo social, prácticamente es nada, está ¿Ustedes vacío. creen que el presidente... Y lo otro, y con esto cierro la idea, es al menos pensar, no sé, en un censo poblacional o en un levantamiento de información, si se quiere, porque el censo deja dudas, en un levantamiento de información para saber si de estos adolescentes, ahora adolescentes, más adelante adultos, quiénes están detrás de ellos siendo cooptados por el crimen organizado. Porque eso también implica atender el problema de fondo. ¿En qué sectores es más fácil jalarse a los jóvenes y darles lo que quizás el Estado no les puede dar? Ese es uno de los temas que tiene que toda la vida. Así hay que cambiar lo social, hay que corregir, hay que darles cancha a los niños para que no caigan sicariato desde pequeñitos en las drogas. Es un montón de cosas que hay que hacer. Y no pensar que la economía son solo números y recaudar dinero, ¿no? Sino entender que es un tema social profundamente y que eso también implica decisiones en esa índole. ¿Ustedes creen que el presidente Noboa lo está haciendo bien en la guerra contra el terrorismo? Hay al menos evidencia que las Fuerzas Armadas sí podían operar. Y eso, digamos, ha quedado claro en relación a su antecesor. Guillermo Lazo nos decía que no podía hacer nada en las cárceles porque las leyes se lo impedían, y resulta que el día de hoy no solo que ha sido factible, sino que de alguna forma van dando resultados. Lo de la cárcel de Machala, desmantelar todo ese sistema de Internet, en fin, es una muestra importante. Pero insisto, esto no basta únicamente con dotarles de mejores condiciones a policías y militares, porque además de que garantizarles que su vida no esté expuesta o en riesgo, sino fundamentalmente un proceso social profundo, y eso implica que la economía no afecte a quienes menos tienen y que por fin lo haga a quienes más lo tienen. Y la banca incluso en la pandemia ganó, las ganancias son extraordinarias. ¿Y qué nos pasó en la pandemia? Nos refinanciaron deudas a veces sin siquiera darnos cuenta, ¿no es cierto? Y nos cobraron por el refinanciamiento el interés de mora, lo que debíamos, y en sí mismo la estructura de la deuda. Ellos son quizás quienes pueden hacerlo en este momento, aunque nos digan que ya lo están haciendo, porque claramente no van a dejar de ganar. Y entonces hacia allá tienen que irse esos esfuerzos. Finalmente, ustedes ni de chiste votan por el IVA. Por el incremento del IVA no, lo hemos dicho absolutamente claro, no es el momento, no se puede pensar la economía desconectada de lo social. Hay otras alternativas para quienes tengan las condiciones de cargar el precio de la crisis, así lo hagan. Muchas gracias. Dice la asambleísta de la Revolución Ciudadana. Vamos a la pausa y regresamos para hablar con Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo y asambleísta del oficialismo.